contar una historia de un documental que yo no vi, pero me contó uno. Cazador de monstruos, pero no es el del History, es uno que hay en encuentro. Tipo, la idea es tomar un mito acerca de un monstruo cualquiera, por ejemplo el monstruo de Loch Ness, y ver a ver si es cierto, si es mentira. Y yo he visto algunos del History Channel y de Infinito que funcionan a punta de testimonio. Sí. A punta de testimonio. Dice fulano de tal, además testimonio confiable. ¿Qué es un tipo confiable? Un tipo que tiene una profesión liberal. Si el tipo, por ejemplo, trabaja en una farmacia o si es docente, listo, ya está. Entonces aparece el tipo y dice, testimonio de fulano. Sí, dice, yo soy profesor de solfeo de tal colegio, qué sé yo, y vi efectivamente unas luces en el cielo y le juro que no podían ser otra cosa que un ovni. Creer o reventar. Bien. Importa, el testimonio no hace falta. Ahora va a ver dónde voy. En había, por ejemplo, un episodio acerca del monstruo de Loch Ness. Y un tipo hizo lo siguiente. Calculó la biosfera del lago. Calculó primero el volumen del lago. Calculó después, es un lago donde hay muy poca vida. Calculó la biosfera, es decir, la vida que había allí. Qué porcentaje de ese volumen de agua, o de su total caudal, de total masa, era comible. Muy poco. Calculó después las especies que había allí y que se comían entre ellas, o que comían plantas o lo que sea. Y para el monstruo quedaba, aún haciendo un cálculo muy generoso, quedaba muy poco. Y el asunto era, no podría vivir, no podría comer, no es que no lo encontremos. Así se piensa. Ese es el pensamiento crítico. No puede vivir porque las condiciones no lo podrían sostener. No porque nadie lo vio o que testimonio. Yo lo vi, estaba un día pescando y se me asomó. No, flaco, mirá, vos sabés cómo es este asunto y no puede vivir porque se moriría de hambre. Listo, así se piensa. Ahora, evidentemente ese pensamiento, el pensamiento crítico, el uso de la ciencia, está completamente fuera de uso, no solamente en el History Channel y en Infinito, sino en todas partes, incluso en los estamentos de la sociedad que toman decisiones. Y yo estoy muy asustado, porque todo sea un testimonio, peor porque todo sea una acusación, peor porque todo sea una respuesta a una acusación, y lo que no hay es lo que acabamos de decir. No hay una discusión política, por ejemplo. ¿Qué es una discusión política? No es, mira, el diputado fulano mejor que no hable porque, etcétera. O el dirigente rural sultano mejor que no hable porque no sé qué. No. La discusión política es, por ejemplo, alcance del Estado. ¿Qué queremos? ¿No? Retrocedamos. No discutamos políticamente a partir de la última consecuencia de una posición política, cuál puede ser el volumen de un impuesto. No. Vayamos a ver cómo empieza uno a pensar políticamente y cómo uno apoya a este o aquel. Entonces usted puede encontrar posiciones distintas también, pero fundamentadas en una idea central que va orientando y articulándose con otras. Entonces usted dice, vea, yo pienso que el Estado no debe intervenir en la economía ni en nada. Soy liberal, laissez-faire, laissez-passer. Fenómeno. Esto es una manera de pensar. ¿Por qué? Y porque me parece que de ese modo se genera un volumen de riqueza muy superior al que se puede generar controlando. Y en todo caso, cuando hay tanta riqueza, algo queda siempre de vaso que rebalsa para repartir. Fenómeno. El otro dice, no, mire, resulta que es cierto eso que dice, pero lo que se producen son grandes desigualdades, cuando lo he dicho recién, ¿no? Cuando usted tiene un sistema así, el mercado genera mayor riqueza, pero mayor desigualdad. Entonces mucha gente queda fuera de ese asunto y este desborde del vaso todavía estamos esperando que se produzca. Bueno, no sé, no estoy argumentando. Se puede ser una cosa o la otra. Pero ahí empieza la discusión. Y ahí es donde uno decide si es intervencionista o si no lo es, si es de derechas o si no lo es. Y si lo es, debe decirlo y debe defender su posición con argumentos, que ciertamente que los hay. Claro que hay argumentos, después ya habrá otros que son mejores. Pero si la discusión política está en la punta, allá en la última arborización, que puede ser la corbata de un diputado o el tono de un discurso, estamos fritos porque no sabemos quién dijo que le molestaba la corbata verde. Si lo dijo el más recalcitrante de los fascistas de derecha o el más recalcitrante de los fascistas
fascistas de izquierda. Entonces nos confundimos. Debe haber discusión política. Yo no digo que todo el pueblo argentino tenga que ser experto en economía para saber si la actividad industrial produce más empleo que la actividad rural, que es algo que alguien que discute eso tendría que saber. No digo eso, pero por lo menos los actores, los tipos que protagonizan debates una vez cada 5 minutos, deberían saberlo, o deberían preocuparse por saberlo y por exponerlo, y por discutir en esos términos y en ningunos otros, Hace algunos años, hace bastantes años, cuando la explosión de la influencia de los medios de comunicación empezó a ser tan fuerte en la sociedad argentina, bueno, por ahí se asustaba o se reía de que algunos tipos tan evidentemente poco dotados tuvieran tanto éxito, ¿no? Y por ahí algunos... ya mirá qué éxito que tiene, qué cosa, siendo que es un individuo evidentemente de pocas luces, ¿no? Que le cuesta encontrar llavero. Yo siempre he dicho, bueno, no importa, pero es simpático. Sí. No hace mal a nadie, se divierten, vos le vas a dar la mano y el tipo la saca y todos nos reímos muchísimo. Qué sé yo, por ahí a uno no le causaba gracia, pero podía entender que organizaciones psicofísicas menos exigentes, menos complejas, esto le pudiera, por ejemplo, niños de 4 años le pudiera producir alguna clase de gracia y no hacían daño. De golpe, esos tipos dejan de sacarte la silla cuando te vas a sentar y empiezan a ser mentores ideológicos de la sociedad. No ya Ezequiel Martínez Estrada, ni Jaureche, ni el nombre de ambas veredas del pensamiento argentino. No, esos mismos tipos, que uno decía, pero este muchacho, ¿no? O esta persona, qué sé yo... debe ser muy simpática y empiezan a opinar y esa opinión entra más que la opinión de los maestros, de los académicos, de los que han estudiado esos asuntos, y ahí nos encontramos con que realmente sí podían hacer daño y que a lo mejor, como dijo alguien alguna vez aquí mismo, el diablo tiene cara de estúpido. Y que hay una rima siniestra entre ese chiste que uno desprecia por demasiado simple y esa visión del mundo que uno desprecia por demasiado simple o demasiado egoísta, y también encuentra uno una relación entre tantos males, tantos odios que son hijos de la malevolencia pero también de la estupidez. Así que habrá llegado el momento de preocuparse un poco, no solo por los malvados, que hay muchos, sino por los estúpidos, que hay más. Se lo digo desde las colinas de mi propia estupidez, una estupidez que a veces no me deja reconocer cabalmente el peligro que un estúpido verdadero y cabal implica. Yo invitaría a la gente a no escuchar este programa, o al menos a no escucharlo con la aprobación abierta, sino a buscar otras instancias superiores, a buscar el saber a dónde está, no donde no está, y a buscar visiones de la vida y del mundo en donde pueden encontrarse, y no en los decires automáticos de personas simpáticas.